La Reforma Protestante fue un movimiento que tuvo sus inicios en el siglo XVI. Este comenzó con Martín Lutero en Alemania y tenía como propósito principal darle un alto a la Iglesia Católica de varios actos ilícitos que se estaban cometiendo. Martín Lutero fue un sacerdote que estudió las Sagradas Escrituras. Se convirtió en un experto en la Biblia y fue contratado para dar clases en la Universidad de Wittenberg. En este tiempo la Iglesia se interesaba mucho en las riquezas, tanto así como los comerciantes y los príncipes. Muchos pensaron que esto era muy escandaloso y no estaban de acuerdo con la forma en que la Iglesia estaba recaudando dinero, ya que estaban vendiendo reliquias y otros objetos religiosos. Otra forma de recaudar dinero era la venta de indulgencias o perdones por los pecados cometidos o por cometer. Un representante de la Iglesia viajaba de pueblo en pueblo vendiendo perdones otorgados por el Papa escritos en hojas de papel. Incitaban a las personas a comprar perdones para salvar sus almas, pero en realidad recaudaban dinero para la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. Lutero sabía que la venta de indulgencias era una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. Fue así como terminó clavando en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en donde ataca las indulgencias y esboza lo que hoy sería su doctrina sobre la salvación solo por medio de la fe. Este documento es considerado hoy en día como el comienzo de la Reforma Protestante. Una vez que fueron publicadas por la imprenta, se difundieron rápidamente por toda Alemania. Lutero se convirtió en el símbolo de la rebelión de Alemania contra la prepotencia de la Iglesia Católica. Estas tesis fueron interpretadas como un ultraje y un desafío porque criticaban al Papa y a la Iglesia, y las llamaron herejía. Llamaron sus tesis en la plaza como advertencia. La Santa Inquisición y la eliminación de individuos eran la forma en la que la Iglesia trataba estos temas. Pero Lutero siguió adelante a pesar de que el Papa le exigía que se retractara de sus tesis y siguió exponiendo la verdad aunque llegara a costarle la vida. Ante esto el Papa lo excomulgó, lo cual significaba que sería condenado al fuego del infierno, y buscó condenarlo a muerte por hereje. Lutero, luego de ver cómo la imprenta propagó la tesis, decidió seguir redactando cartas y libros, los cuales se dispersaron por toda Alemania, y envió cartas a todos aquellos que se encontraban en el poder. En ellas describía el estado económico de Alemania y la corrupción del Papa, y los instaba a alzarse contra la Iglesia y Roma. Esto lo salvó de las manos de la Iglesia para su sacrificio y ejecución. El director de la Universidad de Wittenberg, donde Lutero enseñaba, Federico III, defendía a Lutero y se negaba a entregarlo a los agentes de la Iglesia Católica. Federico III habló con Carlos V, quien se preocupaba por preservar la fe de la Iglesia Católica, para convencerlo de dejar que Lutero se presentara ante él y su parlamento y presentara así su caso en la ciudad alemana de Worms. Luego de esto, el Papa escribió una bula de excomulgación para Lutero y la dispersó por toda Alemania para que todo aquel que sintiera simpatía por sus escritos lo tomara como una advertencia. Luego de esto, Lutero escribió La cautividad babilónica de la Iglesia, la cual fue una obra que lo pasó de reformista a revolucionario. En ella apunta al sistema sacramental, en la cual él hace mención a que solo existen dos sacramentos que pueden salvar el alma de los creyentes: la Sagrada Comunión y el bautismo, y decía que los demás sacramentos eran invención de la Iglesia y que debían desecharse, que la salvación solo dependía de la persona y que nadie más podía intervenir en la salvación de tu alma. En 1520 Lutero recibe la bula de excomulgación de Roma, que para él no tenía ningún sentido o razón, por lo cual la terminó quemando. En el año de 1521 viaja a la ciudad de Worms, aunque muchos le advirtieron que no regresaría con vida. En el camino encuentra a muchas personas que lo apoyaban y que le dieron el coraje y el ánimo para seguir adelante con sus ideales. Cuando llegó, lo recibió una multitud de gente que lo apoyaba. A la dieta asistieron los príncipes de Alemania, el Sacro Emperador Romano, Carlos V y un enviado del Papa.
El enviado del Papa quería que se retractara de sus escritos, pero él no se retractó. Al día siguiente se le informó que no habían alcanzado un veredicto unánime, y eso era una exigencia de los dirigentes de la Dieta, razón por la cual le entregaron un salvaconducto para que regresara a Wittenberg. Pero Federico III tomó la decisión de secuestrarlo y esconderlo de los agentes del Papa, para que estos no lo mataran, escondiéndolo en el castillo de Wartburg. Entró en una gran depresión y se refugió en el trabajo traduciendo la Biblia al alemán. Después de la Dieta de Worms, a Lutero lo convirtieron en héroe y decidieron actuar por sí mismos. Se encendió la revolución, los monjes y las monjas abandonaron los monasterios y los conventos, los sacerdotes abandonaron la doctrina eclesiástica para contraer matrimonio, y así comenzó la reforma. Cuando en 1522 Lutero regresa a Wittenberg, el Papa ya tenía preocupaciones mayores, ya que todo esto había tenido consecuencias importantes en la sociedad. Las comunidades se organizaban sin recurrir a la iglesia y se hicieron cargo de la disciplina social, ayuda a los pobres y la educación pública. Se hicieron cargo de la administración municipal, confiscaron los fondos de la iglesia para crear un sistema de asistencia social y se pusieron al mando de las escuelas que antes dirigía la iglesia. Lutero vio los cambios que hicieron sus seguidores. Jamás habría imaginado que las cosas cambiarían con tanta velocidad y violencia. Les pidió que abandonaran la revolución y se preocuparan únicamente por salvar sus almas, que no siguieran destruyendo la propiedad. Pero la revolución siguió el curso que ya había tomado. Entonces Lutero los atacó con su prosa más despiadada. Con el yugo hay que ser duro, hay que hacer que cumpla la ley a punta de espada, así como se encadena a las bestias salvajes. Fue así como los príncipes de Alemania formaron ejércitos para acabar con la rebelión, matando a miles. Pero la reforma protestante siguió extendiéndose, aunque en cada lugar adoptó una forma diferente. La contrarreforma de la Iglesia Católica duró aproximadamente 20 años. Esto en vista que sus fieles peleaban entre ellos por toda Europa y sus obispos habían dejado de reconocer al Papa como máximo exponente de la Iglesia Católica. Y muchos querían que la Iglesia Católica tomara cartas en el asunto y corrigiera la reforma protestante. Convocaron concilios para discutir las posibles reformas, con la esperanza de volver a unificar a la Iglesia Católica. Estos concilios finalizaron en el año 1562, cuando ya había muerto Carlos V. Se establecieron medidas de disciplina para los sacerdotes y se crearon seminarios para que los nuevos sacerdotes tuvieran una preparación religiosa adecuada para poder enseñar la fe católica. También se utilizó el llamado arte barroco para atraer al hombre común a la fe católica. San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, una orden religiosa que más ayuda prestó a la Contrarreforma católica. Lutero nunca volvió a abandonar su provincia en Alemania, se casó con una ex monja llamada Catherine y tuvieron una gran familia, pero nunca dejó de escribir. Murió en 1546 a causa de un infarto.